Compatriotas, comparto el comunicado del Encuentro Nacional de Hombres y Mujeres Patriotas del Ecuador, realizado el 23 de marzo del presente año. A la opinión pública. Basta del narcoestado fallido, todos al frente de unidad nacional por una nueva democracia y un nuevo Ecuador. Hombres y mujeres patriotas y demócratas del Ecuador, víctimas del criminal narcoestado fallido, reunidos en el Encuentro Nacional realizado en Quito el 23 de marzo del 2024, manifestamos al país lo siguiente. El criminal narcoestado fallido imperante en el Ecuador ha fracasado rotundamente. Está moribundo en medio de la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco, del narcotráfico, la inseguridad, sicariato, secuestros y vacunas que tienen su caldo de cultivo en el desempleo del 70% de la población. El agro abandonado a su mala suerte. Los bajos salarios, la carestía de la vida y la falta de la obra pública para la población hunden al Ecuador en el atraso social y el caos. La corrupción es una pandemia monumental que invade todas las esferas y niveles del Estado, derrumbando los más elementales valores éticos y morales de una sociedad moderna. Se ha implantado en la práctica una narcoeconomía sustentada en el multimillonario narcotráfico internacional, ligada directamente a la narcopolítica de la partidocracia corrupta. El sistema financiero y empresarial del Ecuador está contaminado severamente. La soberanía, dignidad y honor nacionales han sido suplantados por la descarada venta de la patria a la voracidad de las oligarquías y potencias imperiales mundiales como Estados Unidos, China y otros, y al sometimiento neocolonial ante ellas. Nuestro querido Ecuador toca fondo. Es víctima de un narcoestado fallido que se sustenta en la fracasada Constitución de la República, impuesta por el nefasto gobierno del Correato corrupto el 2008 en Montecristi. Criminal narcoestado fallido tiene metástasis total. Está podrido hasta la médula. Está moribundo. No tiene solución. No tiene salvación dentro del mismo Estado. Los ciudadanos honestos seguiremos permitiendo este Estado que viene débil y cautivo desde el inicio del proyecto de país en democracia, gobernado por caudillos, puestos por élites del poder económico y financiero y puestos por decadentes partidos y o movimientos políticos. ¿Quiénes son los culpables de este criminal narcoestado fallido que afecta a la seguridad y al desarrollo positivo de los ciudadanos? Deben haber responsables. Directos culpables son las oligarquías y todos sus gobiernos de turno. Desde la masacre del 15 de noviembre de 1922 a la fecha, han pasado ya 2 años y 100 días que han gobernado las oligarquías. Los banqueros como Guillermo Lasso y los grandes empresarios corruptos representados hoy en el presidente de la República, Daniel Noboa, hijo y nieto de 2 de los más grandes oligarcas del Ecuador, de la vieja y nueva oligarquía guayaquileña. Esa es la verdad. Ellos son los que hundieron al Ecuador en la peor crisis de su historia, especialmente en los últimos 4 gobiernos,
de Rafael Correa, Lenín Moreno, Guillermo Lazo Nebot, Daniel Noboa, Glass y los demás. Hoy, cínicamente unidos en un solo haz de corazones en el pacto de la impunidad y cogobierno entre Noboa, Correa, Nebot y el resto, pacto que es público y notorio, está a la vista de todos. Todos ellos, sin excepción, son parte de los escandalosos megacasos de narcotráfico. Así, en el caso Metástasis, sindicados están Ronnie Aliaga, prófugo, ex asambleísta correísta, hombre de pública confianza de su jefe, el delincuente prófugo Rafael Correa, y otros de esa banda despreciable. En el caso Purga, preso está Pablo Muentes, ex asambleísta social cristiano, operador político y operador judicial durante muchos años, de estrecha confianza de Jaime Nebot, presidente vitalicio del Partido Social Cristiano, y otros sujetos cercanos a todos ellos. Y en el caso León de Troya, el expresidente Guillermo Lazo, su cuñado Danilo Carrera, Rubén Cherres, asesinado, y Bernardo Manzano, su exministro de Agricultura, denunciado oficialmente por la Policía Nacional en su informe del caso León de Troya como operador ministerial de la banda de narcotraficantes Los Albaneses. Bernardo Manzano, hombre de alta confianza del señor Álvaro Noboa y de su hijo Daniel Noboa. Álvaro Manzano, gerente de las empresas del imperio bananero Noboa por muchos años, que es público y notorio. Los culpables del narcoestado fallido están por todas partes. Son ellos los que administran el narcoestado que nos aplasta. Están en el gobierno central en Carondelet, con 2 presidentes delincuentes prófugos y 2 en lista de espera. Están en la Asamblea Nacional, en la Corte de Justicia y Judicatura, con jueces y fiscales delincuentes y sus presidentes encarcelados. Están en el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Están también en los altos mandos de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, donde por fortuna existen también gente honesta y patriota. Están en los medios de comunicación social, en los gobiernos provinciales y cantonales, universidades, etc. Los culpables de este narcoestado fallido están por todas partes. Están a la vista de todos. Miradlos bien. Están por todo lado. Tienen nombres y apellidos. Su sola presencia nos demuestra que estamos gobernados por una narcopartidocracia incapaz y corrupta, por una caterva de delincuentes y canallas, narcopolíticos y sicarios, ladrones, secuestradores y extorsionadores, prostitutas y enganchadoras. Estamos gobernados por lo peor, por lo más bajo del lumpen delincuencial. ¡Qué vergüenza! Nuestro amado Ecuador cayó tan bajo. Nunca nuestro amado Ecuador cayó tan bajo como ahora. Ya basta de todos los culpables de hundir al Ecuador en el infierno del narcoestado fallido imperante que no nos deja respirar. Por eso, si se justifica el potente grito rebelde que surge de lo más hondo del Ecuador profundo, ese grito de fuera todos. Pero lo más importante de todo esto son las soluciones. ¿Cuáles son las soluciones de los detentadores del poder? Que no resuelven la crisis que ellos generaron y de la que ellos son los principales beneficiarios.
El gobierno de las oligarquías del presidente Daniel Noboa y su pacto de la impunidad y cogobierno con Correa, Nebot y el resto, nos imponen como soluciones a la crisis echar más gasolina al fuego. En ese fuego en el que arde y sufre el pueblo y la patria. Citemos pocos ejemplos, pocos. Contra la inseguridad y la violencia, el gobierno declaró la guerra interna o conflicto armado y la imposición del estado de excepción, con las Fuerzas Armadas en las calles y el Plan Fénix, que no se sabe qué mismo es. Están operando, según se dice, y según se ve, varias acciones de las Fuerzas Armadas que hay que apoyar. Lo único cierto es que si bien ha disminuido el número de asesinatos, el crimen sigue allí. El narcotráfico sigue allí todos los días. Fito, Pico y otros jefes de narcotráfico siguen libres. La amenaza de los narcoterroristas sobre los ecuatorianos sigue allí, porque el narcoestado fallido sigue allí, intocado. Todos nos preguntamos, ¿hasta cuándo el estado de excepción? ¿Y qué va a pasar luego que termine, que será en pocos días, el 9 de abril? Como soluciones a la crisis económica del narcoestado fallido, el gobierno y el Pacto de la Impunidad y Cogobierno en la Asamblea Nacional implantaron la siguiente solución. La ley que perdonó a los oligarcas el pago de $1.000 millones de deudas morosas al SRI. La ley de alza del impuesto del IVA del 12 al 15% para sacar del bolsillo vacío de los ecuatorianos 1.300 millones para cubrir los 1.000 millones que perdonaron a las oligarquías. El presupuesto general del Estado 2024 con recortes de asignaciones para el pueblo, como por ejemplo, no pagar la asignación que por ley le corresponde al IES en el 2024, en donde se debe pagar 3.700 millones de dólares, pero el gobierno solo paga 1.300 millones. Es decir, en este año, 2024, el gobierno de Noboa no paga 2.400 millones de dólares al IES. No paga. Aumentando así la deuda total que supera los 20.000 millones de dólares. ¿Qué solución puede haber al IES si no le paga las asignaciones ni la deuda? Con estas medidas del gobierno, lejos de resolver la crisis del IES, la agrava más, ¿o no? ¿Qué otra medida adoptar? La disminución del impuesto del presupuesto para las universidades, para los gobiernos provinciales, cantonales y parroquiales y otras instituciones públicas que claman por presupuesto para las obras que necesita el pueblo. En el caso del agro, solo ponen con la ridícula asignación de 50 millones de dólares. O sea, menos de lo que se van a derrochar en esta innecesaria consulta del 21 de abril. Y así quieren empujar la solución a los problemas, cuando lo que necesita el pueblo es trabajo, y el trabajo está en el agro ecuatoriano, que lo tienen abandonado. ¿Qué más? Tienen lista el alza del precio de los combustibles, que como sabemos será un alto costo, elevará el costo de la vida y mermará los débiles ingresos de las familias del pueblo. Y por último, como solución a la crisis económica, el gobierno vende la patria mediante la entrega de las grandes riquezas mineras de los ecuatorianos a la voracidad de las empresas extranjeras, entre las que están las empresas privadas del propio presidente de la República y sus multimillonaria familia. He aquí las soluciones económicas. Para ellos, no para el pueblo, ni para la patria. Como vemos, las soluciones del gobierno neoliberal de Daniel Noboa y su pacto de la impunidad y cogobierno con el correísmo y los socialcristianos de Nebot se resume en más impuestos contra el pueblo, más recortes presupuestarios contra el pueblo, alza del precio de los combustibles contra el pueblo,
más ganancias para las oligarquías nativas y extranjeras. Soluciones para ellos, no para el pueblo. Esa es la política del gobierno neoliberal, del gobierno de Noboa contra el pueblo y la patria. Todo el manejo de la economía del gobierno de Noboa, continuador de la política del gobierno fracasado del banquero Lazo, del que formó parte. No hay que olvidar que fue parte del bloque de asambleístas del gobierno de Lazo. Daniel Noboa fue parte de ellos. Todas estas medidas están en función de cumplir con el multimillonario pago de la deuda externa a la banca extranjera y cumplir con las nefastas imposiciones y órdenes del Fondo Monetario Internacional, FMI, en contra del pueblo y de la patria. Como ha sido durante todos los gobiernos de la partidocracia corrupta durante los últimos 40 años, ¿o no? Como soluciones a la crisis del narcoestado fallido. Entonces, el gobierno de Noboa y su pacto de la impunidad y cogobierno, con Correa, Nebot y el resto, nos proponen dos soluciones políticas, que igual que las económicas, no solucionan nada. La una, la consulta popular del gobierno para el 21 de abril. Y la otra, las elecciones presidenciales y de asambleístas para el 2025. Veamos la consulta popular. Frente a la grave crisis del criminal narcoestado fallido, hay dos propuestas de consulta popular. Dos. La del pueblo ecuatoriano, de nosotros, que queremos cambiar el fracasado narcoestado fallido. Y la otra consulta, la consulta del gobierno de Daniel Noboa, que defiende y mantiene ese narcoestado fallido que está en crisis. Ya no vale, ya no sirve. Hay que cambiar. La verdadera consulta que necesita el pueblo es de una sola pregunta, una. Que se le pregunte al pueblo si quiere convocar e instalar una asamblea constituyente del pueblo para terminar con el narcoestado fallido que soportamos y cambiarlo por un nuevo estado de nueva democracia. Su texto es muy concreto. ¿Qué dice el texto? ¿Aprueba usted que se convoque e instale una asamblea constituyente en base al estatuto electoral que se adjunta para transformar el marco institucional del Estado y elaborar una nueva constitución de la República? He aquí, muy concreta, clara, diáfana como el agua. Esta pregunta y la documentación correspondiente ajustada al artículo 444 de la Constitución de la República vigente, la ingresamos legalmente el pasado 15 de enero en la Corte Constitucional para que tramite y califique la pregunta. La ingresamos por quinta vez. Ese trámite está paralizado en la Corte Constitucional hasta ahora. No lo aprueban porque no les conviene a ellos, al igual que no les conviene a los demás detentadores del poder. Esa pregunta también la ingresamos oficialmente en las oficinas de la Presidencia de la República por dos veces, el 27 de noviembre y el 26 de diciembre del año pasado, para que el presidente, planteándole al presidente Noboa que la incluya en su consulta popular, que ahora va a ser el 21 de abril. Pero él despreció la pregunta, porque no les conviene a él ni a las oligarquías que representa. Por eso su consulta ahora es una consulta electorera, politiquera, porque no pregunta el verdadero interés del pueblo ecuatoriano de cambiar este narcoestado fallido. La consulta del gobierno de Noboa para el 21 de abril es para defender y mantener el criminal narcoestado fallido. No es para cambiarlo, no. Solo busca pequeñas reformas de algunas leyes y de pequeñas y secundarias partes de la fracasada Constitución de Montecristi, que es la causa matriz, la causa principal de los males jurídicos
políticos, sociales y morales del narcoestado fallido que soportamos. Haciendo una comparación, el gobierno solo quiere cambiar algunas ramas de un árbol de todo un bosque podrido, mientras deja el bosque podrido intacto. Esta es la verdad. La consulta del gobierno de Noboa es una consulta electorera. Es parte de la campaña electoral de Daniel Noboa para las elecciones presidenciales del 2025. Él busca confundir a la gente para ganar votos. Ese es su objetivo, no resolver los problemas del fondo del pueblo y de la patria. Es una consulta innecesaria e irresponsable, porque las 11 preguntas pueden y deben ser resueltas de manera inmediata por la Asamblea Nacional. Más aún si el gobierno tiene mayoría con el pacto de la impunidad y cogobierno, ¿o no? Así, si manda directamente a la Asamblea esas preguntas que ha hecho, se ahorraría tiempo y dinero al pueblo y al país. Pero no lo hace así. Prefiere derrochar los dineros del pueblo en su campaña electorera, buscando votos para las elecciones del 2025, pretendiendo pensar que los ecuatorianos somos unos ingenuos y estúpidos. Está equivocado, señor presidente. Los ecuatorianos conscientes no podemos caer en el juego sucio y la manipulación politiquera de Daniel Noboa y su gobierno. Tenemos que denunciar la verdadera naturaleza de la consulta del gobierno y rechazarla en las urnas a través de varias formas, como el voto nulo digno contra toda la consulta, o el voto no en todas las preguntas, o el ausentismo de la gente que no quiere ir a votar, o si va a votar, que vote en blanco en la votación, pero que no les dé el voto para hacerles el juego a estos infames, culpables, responsables directos de nuestros dolores y sufrimientos. Es hora de ponerlos en su puesto en el campo político. Las elecciones presidenciales y parlamentarias del 2025 serán una nueva farsa y fraude electoral de la partidocracia corrupta contra el pueblo, tal como lo fueron las recientes elecciones presidenciales y parlamentarias después de la muerte cruzada. Farsa y fraude electoral como fue el del 2021 y del 2027 y las anteriores. ¿Qué nos dejaron esas elecciones como resultado? Nos dejaron los 4 gobiernos y parlamentos más incapaces y corruptos del siglo. Eso mismo va a ocurrir en el 2025, salvo que hubiera un cambio sustancial, pero no se lo ve. Las elecciones del 2025 serán una repetición de la misma farsa y fraude electoral que las anteriores, por la simple razón que el sistema electoral vigente no es democrático, porque está en manos de la misma dirigencia corrupta de la partidocracia. Está en manos del mismo Consejo Nacional Electoral también corrupto, del fraude electoral prorrogado en funciones por años. Ellos, los administradores de esta vieja democracia caduca, inservible, nos obligan a votar por sus candidatos y manipulan y se burlan de nuestra voluntad en las urnas. Esa es la verdad verdadera. De allí surgieron pues el Pablo Muentes, de allí surgió el Ronnie Aliaga, de allí han surgido todos estos delincuentes que ahora andan prófugos o andan perseguidos por la justicia, por narcotraficantes corruptos. Por nuestro lado, ¿cuáles son las soluciones del pueblo? Que somos víctimas del criminal narcoestado fallido. Nosotros, los patriotas y demócratas, el pueblo ecuatoriano, tenemos nuestras propias soluciones a la crisis de este narcoestado fallido. Las resumimos en las siguientes. Primero, necesitamos construir la gran unidad política nacional de todos los patriotas y demócratas del Ecuador en un gran frente de unidad nacional por la salvación nacional.
la gran confluencia de los hombres y mujeres patriotas y demócratas, honestos, que somos la mayoría de las organizaciones sociales y políticas más representativas, que respetando sus propias estructuras se unan en todo el Ecuador para defender nuestros derechos económicos, políticos y sociales y avanzar juntos hacia un verdadero cambio social profundo en beneficio de los altos intereses del pueblo y de la patria. Esa es la primera medida de solución, formar ese gran frente de unidad nacional, por una nueva democracia, por un nuevo Ecuador. En segundo lugar, impulsar una verdadera consulta popular para convocar una asamblea constituyente del pueblo que termine con el moribundo narcoestado fallido que nos explota y oprime, y avanzar a construir juntos un nuevo Estado de nueva democracia para el nuevo Ecuador que merecemos. Institucionalmente, en democracia y en saludable desarrollo, se justifica un nuevo contrato social en el Ecuador. Es urgente el establecimiento de un nuevo contrato social en el Ecuador. Oídme bien lo que estamos diciendo. Generado desde la ciudadanía, desde los ciudadanos honestos, desde los líderes sociales, de las cámaras de comercio y la producción, de los sindicatos, de los gremios profesionales, organizaciones sociales y populares en general, universidades y escuelas politécnicas, etc. El camino, la vía, es la convocatoria de una nueva asamblea constituyente, de conformidad al principio constitucional del poder ciudadano establecido en el artículo 444 de la Constitución vigente, en la parte relacionada a la iniciativa y derecho de la ciudadanía por encima de la mala voluntad y de la negativa del presidente de la República y de la Asamblea Nacional. Por encima de todo debe estar los derechos de los ciudadanos. Por ello, es obligación de la Corte Constitucional y del Consejo Nacional Electoral proceder a viabilizar esta consulta popular de urgencia. Caso contrario, si no lo hacen, el pueblo tiene el derecho a acogerse al principio de rebeldía social y exigencia de las funciones del Estado, a acatar la decisión que llega a ser mayoritaria, procedente del verdadero soberano, que es el pueblo ecuatoriano. Nuestra posición sobre una consulta popular es clara y determinante, innegociable. Que se pregunte al pueblo, ¿prueba usted que se convoque e instale una asamblea constituyente en base al estatuto electoral que se adjunta para transformar el marco institucional del Estado y elaborar una nueva constitución de la República? Esa es la pregunta que necesitamos en una verdadera consulta popular. Ese es el camino. Esa es la salida. No hay otra alternativa constitucional para terminar con el moribundo narcoestado fallido que nos explota y oprime. Por eso es indispensable la más amplia unidad y movilización popular para exigir a la Corte Constitucional que respete nuestros derechos ciudadanos a ser consultados y apruebe de inmediato la documentación ingresada a trámite el 15 de enero del 2024 por la Comisión Organizadora del Frente de Unidad Nacional en base al artículo 444 de la Constitución de la República. Sobre la base de la calificación de la pregunta para la consulta popular para la Asamblea Constituyente, y que ordene de inmediato al Consejo Nacional Electoral que nos entregue los formularios para recoger las firmas requeridas por la ley para proceder
a esa consulta popular por la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente del Pueblo, una vez instalada, debe cumplir varias misiones históricas, entre otras. Derogar la Constitución del Correato corrupto impuesta en 2008 en Montecristi. 2. Elaborar una nueva Constitución de la República para construir juntos un nuevo Estado para una nueva democracia y el nuevo Ecuador que merecemos. 3. Dar por terminado el periodo de todos los funcionarios corruptos de los diversos órganos del Estado, Ejecutivo, Asamblea, Justicia, etcétera, y nombrar nuevos funcionarios honestos, probos, capacitados, que sí los hay en el Ecuador. Meter presos a todos los responsables de actos de corrupción, asesinatos y venta de la patria y obligarlos a devolver todo lo robado para poner esos dineros al servicio del pueblo y de la patria. Esta es la única forma constitucional de salir del infierno del criminal narcoestado fallido. No hay otra. Independientemente de eso, el Encuentro Nacional de Hombres y Mujeres Patriotas del 23 de febrero, del marzo, resolvió impulsar la unidad y lucha de todo el pueblo por las soluciones a los problemas inmediatos que nos afectan, por ejemplo, por la paz y seguridad frente a la criminal ola delictiva de la delincuencia común y el narcoterrorismo, que siguen sin parar, a pesar de las proclamas del gobierno y su plan Fénix, que no asoma por ninguna parte. Apoyar, por cierto, los esfuerzos que hacen los sectores honestos y patriotas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que están arriesgando su vida al servicio del interés del pueblo y del país. Exigir trabajo para los desempleados, empezando por atender el agroecuatoriano, que es la base fundamental de la economía nacional. El respeto a los derechos de los trabajadores del campo y la ciudad, proclamadas por las diferentes organizaciones sindicales, campesinas, indígenas, gremiales, etc. El pago de la deuda multimillonaria del Estado al IES y la aprobación del proyecto de nueva ley del IES, entregado por la Confederación Nacional de Afiliados, Jubilados y Pensionistas del Ecuador, CONAJUPE, que dispone que el IES sea administrado por sus únicos y verdaderos dueños, los afiliados, jubilados y pensionistas del IES, del ISFA y del ISPON. La aprobación del proyecto de nueva ley del IES presentado por la Confederación Nacional de Afiliados debe ser una cuestión urgente, inmediata, no puede esperar. Presupuesto para las universidades, gobiernos autónomos, descentralizados, gobiernos cantonales, parroquiales, provinciales. La defensa de nuestros recursos naturales como el petróleo, las minas, la electricidad, que hoy están subastados por el gobierno a la voracidad de las potencias imperiales mundiales, riquezas que deben ser manejadas por el Estado ecuatoriano, porque nosotros somos los dueños de esa riqueza, el pueblo ecuatoriano, y el Estado no puede vender el país a las empresas extranjeras, sino poner esa riqueza en beneficio de la población ecuatoriana. Nuestra participación activa en las elecciones del 2025, por cierto, con una posición clara del pueblo, por un verdadero camino de cambio social para una nueva democracia, un nuevo Ecuador. Para ello, realizaremos una reunión especial para tratar tan importante tema y adoptaremos las resoluciones más convenientes al interés del pueblo y de la patria. Somos partidarios de realizar los contactos necesarios con todos los sectores afines a nuestra justa posición, para ver si es posible que podamos contar con una propuesta electoral unitaria, verdaderamente patriótica y democrática, que nos represente legítimamente. El pueblo no puede seguir a la cola de los culpables de la crisis del narcoestado fallido. No puede seguir a la cola de la fracasada corriente ideológica y política del mal llamado socialismo del siglo XXI, del correato corrupto.
tampoco puede seguir a la cola de la también fracasada corriente ideológica y política del neoliberalismo del siglo XXI, de Noboa, Lazo Nebot y otros de la vieja y nueva oligarquía. Tampoco el pueblo puede seguir a la cola de la dirigencia incapaz y corrupta del resto de la partidocracia que tienen por ahí llamados partidos o movimientos políticos que son simples tiendas electoreras de oportunistas y logreros. Debe haber gente honesta entre ellos, sí, pero lo que son en esencia hasta ahora están a la vista. Son eso. Señores, los culpables del caos nacional no deben seguir gobernando el Ecuador ni un día más. Le toca al pueblo asumir la conducción de sus propios destinos. Compatriotas, toquemos a rebato las campanas por el nuevo Ecuador. Es hora que lo más sano del pueblo ecuatoriano y el Ecuador profundo tome en sus robustas manos la bandera de la transformación profunda de la patria ultrajada, la bandera de la dignidad y el honor nacionales. Para salvar a la patria, tenemos que terminar con el criminal y moribundo narcoestado fallido. Tenemos que cambiarlo de urgencia por un nuevo Estado, de nueva democracia, para el nuevo Ecuador que merecemos. Las propuestas de nuestro encuentro nacional de hombres y mujeres patriotas y demócratas son una luz al final del túnel. Hoy son titilantes luciérnagas que alumbran paz y seguridad, trabajo y prosperidad, libertad, democracia, soberanía e independencia nacional. Esos destellos se convertirán mañana, con toda seguridad, en una poderosa e incontenible llamarada que purificará la patria y arrasará con el criminal narcoestado fallido y toda esa podredumbre que no nos deja respirar y nos permitirá así construir juntos el nuevo Ecuador que merecemos. Vamos adelante, compatriotas. El futuro nos pertenece. El futuro es nuestro. Ya basta. Fuera todos los culpables de las desgracias del pueblo y la patria. Abajo el criminal narcoestado fallido que nos aplasta. Abajo el pacto de la impunidad y cogobierno de Noboa, Correa, Nebot y el resto de la partidocracia corrupta. ¡Viva la nueva democracia y el nuevo Ecuador que merecemos! Quito, 23 de marzo del 2024. Firma la Comisión Nacional Organizadora del Frente de Unidad Nacional. Ingeniero Jorge Moreno Ordóñez, exdiputado nacional, coordinador. Edgar Zarango, presidente de la Confederación de Trabajadores de Ecuador, CTE. Wilson Álvarez, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Municipales y Provinciales, FEDMIP. Gary Espinosa, Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas y Negras, FENOCIN. Doctora Magíster Estela Moreno y doctor Marco Álvarez, Confederación Nacional de Afiliados, Jubilados y Pensionistas del Ecuador, CONAJUPE. Licenciada Carmelina Herrera, Asociación de Jubilados de Guayas, ASOJUPA. Licenciado Sauro Cisneros, Unión Nacional de Periodistas de Guayas, UNPG. Licenciado Juan Centurión, Movimiento de Trabajadores. Doctor Lucas Polo León, Sociedad Artística de Pichincha. Licenciado Bosco Elizalde Aguilar, Fuerza Barrial de Machala. Abogado Carlos Córdoba, Movimiento Poder Comunitario de los Migrantes de Estados Unidos y Canadá. Abogada Elizabeth Montenegro, Migrantes España. Economista René Aguirre y Nora Burgos, Movimiento Cultural Raíces.
licenciado Leonardo Moreira, abogada Virginia Cárdenas, licenciado Bolívar Moreno, jubilados Quevedo, ingeniera abogada Gigi Icaza, Hora Cero, MRC, Resistencia Civil Independiente del Ecuador. Ingeniero Edgar Vaca, Movimiento Político Ley Pichincha. Cristina Plaza, Coordinadora Política de Mujeres. Licenciada Marta Pesantes, Mujeres Socialistas de Azuay. Ingeniero Ramiro Mera Valenzuela, Carche. Doctor Joaquín Ibojés Cobos, historiador carchense. Doctor Carlos Yuquilima Azuay. Doctora Sonia Ruiz, doctor René Ruiz, doctor Manuel Faicán López, Loja. Ingeniero Edgar Bedón y licenciado Rómulo Álvarez, Cotopaxi. Doctora Eulalia Hurtado, Ganaderos del Sur. Señora Ruth Muñoz, abogado Luis Quín, Cañar. Pedro José Calderón, doctor Jesús Carvajal, dirigente social Pichincha. Katy Elizabeth Valareso, Cambio del Guavo. Doctora María Hernández, Mujeres hacia el Desarrollo. Licenciado César Aguilera, Coordinación Pichincha, FP. Julio Hernández, jubilado del IES. Doctor Fabián Villarroel Gudiño, jurisconsulto. Licenciado Ricardo Zúñiga Chimborazo, ingeniero Luis Gijón, Barrios Quito, señor Alfredo Romo, entre otros. Muchas gracias.